Hola, hola. Vamos a esperar que se vayan conectando. Les agradecería mucho si hay alguien ahí. Me puedan decir si se escucha bien, si está bien el sonido. Vamos a esperar entonces que vayan uniéndose. Pero le agradezco a quien me pueda decir. Veo ahí algunas personitas conectadas. Si se escucha mi voz, por ahí Dani me dice que la luz está perfecta. Muchas gracias, Dani, pero no estoy segura de que me escuche bien. Vamos a esperar que se conecte Adrián. Muchas gracias, Dani, por responder a mi pregunta. Que vamos a esperar que se conecte nuestro invitado a este live muy, muy interesante del día. Si quieren, mientras pueden ir dejando sus preguntas. Hoy día vamos a hablar de espiritualidad, la relación nuestra con la naturaleza y las prácticas contemplativas. Y ahí me avisa Adrián que viene. Vamos a esperar entonces que llegue Adrián, que ya se está uniendo a la transmisión. Hola Adrián, ¿cómo estás? Hola, hola, bien Paulina, ¿y tú? Bien también. Qué bueno vernos, qué bueno Sí, verte. un gusto. Y muchas gracias desde ya por haber aceptado mi invitación y la invitación del instituto. Eh, para mí es como una instancia súper emocionante por el tema, súper bonita. Así que súper contenta de que esté acá y de que podamos hablar de este tema tan interesante. Bueno, contarle también un poquito a las personas que se están sumando eh, sobre ti, sobre el live. Bueno, Adrián ha desarrollado un trabajo muy interesante y muy bonito y de mucho sentido hoy día, que tiene que ver con la reconexión, ¿no es cierto?, de los humanos con la naturaleza. Y ha hecho un trabajo muy bonito ahí. Además, él es fundador de TQR, el trabajo que reconecta Latinoamérica. Es fundador de un instituto que se llama Bioalquimia y doctor en psicología, ecología y conciencia, y ha viajado por estas partes y se ha dedicado a investigar tradiciones contemplativas y el vínculo con la naturaleza. Así que, Adrián, muchas gracias por sumarte y bienvenido. Gracias Paulina, y muchas gracias por la invitación y por, sí, darme la oportunidad de explorar un poquito y compartir algo de estos temas contigo y con los que se sumen. Muchas gracias, Adrián. Bueno, estamos como en un momento súper interesante a nivel mundial, global. Estamos pasando por muchas circunstancias, por temas climáticos importantes, por guerras, por varias circunstancias que en el fondo ya no podemos como meternos, ¿no?, debajo de la mesa de algún modo y cerrar los ojos, sino que nos obligan como a reflexionar y a indagar un poquito más allá en qué estamos haciendo con nuestra vida, digamos.
y desde ahí cómo la naturaleza, o sea, ha jugado un rol importante y cómo hemos ido también dañando de alguna manera nuestro hogar. Entonces, también como en esta búsqueda como de sentido, de reencontrarnos, me gustaría preguntarte eh, cómo lo ves tú y también desde ahí como hay un nombre que anda mucho dando vueltas que tiene que ver con esta búsqueda como espiritual, ¿no? Del ser humano que aparece hoy día como un tema muy relevante. Entonces, un poquito, si nos puedes compartir de eso, de qué es para ti una crisis espiritual, de qué es lo que está pasando hoy día y cómo desde ahí tu motivación a reconectarnos con la naturaleza. Eso, sí, buenísimo. Pues sí, creo que como de contexto ha sido un poco mi interés en la vida o quizá un poco de mi misión, justamente como afinar o explorar la manera más adecuada de manifestar o caminar en dirección hacia la realización espiritual en nuestro tiempo, ¿no? En cómo están las cosas. Entonces, les voy a proponer algunas ideas ahí básicas y de ahí vemos. La primera es que algunos pensadores, maestras, etcétera, sugieren que en realidad la raíz de las crisis multidimensionales que hacemos frente, social, política, económica, ecológica, etcétera, tienen su raíz en realidad en una especie de crisis espiritual, en una carencia de mirada profunda, de saber quién, de reconocernos como parte de saber quién somos como humanos, como especie dentro de la trama de la vida, una pérdida de sentido, como mencionabas, ¿no? Entonces hay una cuestión interesante ahí inicial, como que la crisis espiritual a nivel individual se propone como una de las principales motores de la crisis global, pero también la crisis global alimenta mi propia crisis. Entonces hay una especie de retroalimentación como un sistema abierto como es la mente y el cuerpo humano, para con sus parajes que nos sostienen, con la tierra misma. Entonces, de esa manera podemos, como algunos sugieren, pensadores así, macrofase, que se le llama, que en realidad la familia humana estamos transitando una especie de noche oscura del alma a nivel colectivo. Y con eso no es solo como para tirarnos al suelo y lamentarnos, sino en realidad es para como encontrarle algún sentido a los episodios de destrucción y de calamidad y de dificultad que estamos viviendo. Como que encontrarle un norte o un sur, una manera como de organizarles para relacionarlos de mejor manera con eso. Entonces, esa es una segunda idea, ¿no? Que hay una crisis a nivel profundo y que esa crisis se puede entender como una especie de rito de paso o, sí, como una transición a nivel macro de antiguas historias. Ya voy a la tercera idea inicial. Antiguas historias que concebían y conciben a la naturaleza como otro, como algo salvaje que hay que controlar, manipular y aprovechar para nuestro beneficio exclusivo, a nuevas maneras de relacionarnos con lo que entendemos como naturaleza en el sentido amplio, quizá como casa, quizá como maestra, quizá como doctora, quizá como inclusive fuente de nuestra espiritualidad misma. Y al estarle erosionando esa matriz generosa de vida, que es la tierra, estamos destruyendo también nuestra capacidad de expresión espiritual. Entonces, por ahí más o menos el rompecabezas va tomando forma en ese sentido de cómo pudiéramos entender una crisis espiritual desde una mirada, quizá le podríamos llamar un poco no dual, o más integrativa entre el humano y el resto de las especies y la tierra misma. Sí, me encanta este último punto que tocaste también, como de no dualnos. Eh, es como si esa crisis espiritual realmente fuera como el creer que estamos separados,
de la naturaleza, como que fuéramos algo aparte y no como que fuera un reflejo, ¿no? de este espacio como de alguna manera compartido que también somos nosotros de alguna manera, como eh, entonces desde ahí me motiva como mucho preguntarte desde, bueno, también, ¿no es cierto? Tú sabes un poquito que compartimos desde el instituto también, nos basamos un poquito en la filosofía budista, por eso también esta idea de lo no dual y como de este yo separado nos hace tanto sentido. Entonces, ¿cómo de esta percepción de errónea de alguna manera o de esta ignorancia, como se habla de creer que estamos separados, es que se alimenta como este daño hacia nosotros, a los demás y a nuestro medio ambiente, que es lo que hoy día estamos reflejando de alguna manera en la Tierra? Sí, buenísimo. Una idea inicial con esto es que, como acabas de decir, justamente nuestra relación con el resto de la naturaleza se refleja un poco de nuestro estado interno, justamente, ¿no? De nuestro estado anímico, psicológico, emocional, espiritual, está representado en cómo están las cosas afuera, entre comillas, ¿no? Entonces, sí, o sea, la idea, una de las, como yo le llamo, como ideas semillas conducentes a esta erosión de valores y crisis espiritual tienen que ver, como bien mencionas, con la ilusión de separatividad, de que yo estoy acá, tú estás allá, y es obvio, pues porque, ¿no? Yo estoy acá en el norte, tú en el sur, y yo termino aquí, tú claramente allá, y somos otro. Entonces se le llama eso una mirada individualizante, o sea, como que sabemos en las tradiciones contemplativas, pues eso es una mirada un poco limitada de quién somos, ¿no? O un mucho limitada y que gran causante del sufrimiento. Y solo basta ver entonces de nuevo, mirar alrededor cómo van las cosas. No van mejor para la gran mayoría de personas del mundo, en realidad, sin exagerar, ¿no? Entonces, un mantra que a mí me ayuda como recordarme y recordar a las personas es simple, es yo también soy naturaleza, yo soy naturaleza, no desde una mirada así como sencilla y fácil de que totalitaria, que yo soy parte de este tapiz, estamos todos al mismo nivel, sí, 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 y también podemos celebrar nuestra diversidad dentro de esa trama. Entonces, bueno, esta atomización del ser conlleva una serie de problemas, algunos beneficios, como sabemos, ¿no? Un sentido de identidad limitado, más cuando está tan ese sentido de identidad, ese yo que me creo, que soy solo yo, casi es por definición antagónico con el resto que no soy yo. O sea, porque es protectivo, me tengo que cuidar, es como que... Y más cuando las ideas de lo que es naturaleza son vendidas a como que es algo sucio, algo salvaje, algo que hay que la manera de interactuar con ello es una manera más vertical, más de oposición, más de defenderme. Y por eso es que se ha creado como el gran movimiento del civilizatorio, ¿no? Porque salimos del taparrabos para generar el arte y la cultura y etcétera. Y hay algo de sentido, ¿no? En ese movimiento, como de retraimiento y de conciencia autorreflexiva en ese sentido, pero al nivel que se ha llevado, y tú me dices si de repente por ahí te interesa o no tanto, porque me puedo ir en varias No, direcciones. me interesa mucho, de hecho no quería interrumpirte, pero me pareció súper Ok, interesante esto que comentaste, que me gustaría como que nos explicaras más y pudieras profundizar en esta idea de la naturaleza vista como algo a controlar. Y esto también me llama mucho la atención porque tengo la sensación que no es solo la naturaleza, ¿no? Venimos como también de un espacio donde de alguna manera como sociedad estamos súper abrumados y cansados del control, de la dominación, ¿no es cierto?, de esta idea como de poder sobre los otros,
y parece que eso se replicara muy fuertemente, como dices tú, en nuestro vínculo con los otros seres vivos, animales, con nuestro medio ambiente, con la tierra. Entonces, me encantó eso que comentaste, o sea, no me encanta que pase, pero me encantó poder como abrir ese espacio y contarnos un poquito más acerca de eso desde lo que tú has visto, desde las tradiciones, desde lo que te hace sentido. Ujú. Bueno, entonces, a ver, ahí va. Tú bien sabes que una de las como madres del sufrimiento, o quizá la principal, es la ignorancia, ¿no? Eh, entonces, ese pilar lo podemos utilizar como para tratar de entender lo que está sucediendo en torno a cómo concebimos la naturaleza como otra y como algo sucio y como, etcétera, ¿no? Requiere desempacar muchas cosas, pero así como de manera más puntual, el atomizar mi sentido de identidad en solo mi parte tangible y física es una expresión muy tangible de mi ignorancia, de mi real naturaleza, ¿no? Entonces, cuando yo tomo eso como la realidad, como, no, es que eso es, así es, aquí estoy yo, ¿no? Eso da pie a lo que le llamo una especie de sistema operativo industrial, a nivel de cosmovisión, de cómo entendemos la vida, de cómo nos orientamos, el rumbo y origen de quién somos y hacia dónde vamos, está dictado a través como de lo que le llamo el sistema operativo industrial, es como el supuesto de que el resto del mundo es una gran máquina. Mm. Y esto, bueno, Descartes siempre es culpado Sí. por esto, pero es un viaje mucho más amplio que eso, en realidad. Eh, pero lo ejemplifica muy bien y es como que lo que es de valor anímico, interno, subjetivo, lo que es real, solo habita una parte de mí y en realidad en algún lugar aquí en medio de mis orejas, en el cráneo, algo ahí, una especie de alma, inteligencia, y el resto es en latín res extensa, es solo cosas, es solo materia, ¿no? Dispuesta ahí de manera aleatoria, casi para mi beneficio y el de quizá mi especie, ¿no? Entonces, esa historia de separación, de radical separación con el mundo, es el trasfondo a lo cual la ecoespiritualidad responde. O sea, que todo el significado, valor intrínseco, eh, se reduce al humano, es una gran expresión de la ignorancia reinante en nuestro tiempo. Entonces, de la misma manera se requiere un antídoto así igual de poderoso que ese gran, yo le llamo a veces como el hechizo del mundo máquina, ¿no? Como de creer que todo es una máquina, todo es por nuestro beneficio. La manera de proceder es a través de la competencia en el mejor de los casos, sino el control, la manipulación. Mm. Entonces, para ir como, y esto que si parece muy filosófico, es que esto es el trasfondo de cómo entonces podemos en nuestro tiempo, en nuestro episodio cultural histórico, que muchas personas consideramos sin precedentes, en realidad sin exagerar en la historia de la humanidad, a nivel de registro fósil, registro geológico, lo que está ocurriendo en el sistema terrestre se dice que sin precedentes en la historia sabida, ¿no? Entonces, no es, no es poco, o sea, no es poco. Lo que está ocurriendo el día de hoy es la inauguración de una nueva era geológica, por ejemplo. Vivimos en medio de la sexta extinción masiva de Sí, especies. ya llegó. Vivimos entonces en una época de gran transición y cambio, que para los que ponen atención no es menor. Entonces, todo ello es como lo que a mí en lo personal y a muchos otros nos lleva como que a ver, entonces ese impulso tan profundo de reconexión con lo sagrado o de
reconcebir, reformular mi vida más alineada a valores de la conciencia, mayor compasión, tolerancia, etcétera, pues hace congruencia que tendría que estar un poquito alineado como con esos movimientos mayores. Entonces la ecoespiritualidad es una manera en la que atendemos a ese llamado de sanación y de toma de conciencia, ¿no? Entonces, bueno, eso, no sé si por ahí Sí, va. súper interesante. Y desde ahí, esto que tú dices como que nos pasa y algunos como que en algunos a partir de todo esto que está ocurriendo hoy día, de este, bueno, tú lo mencionaste, la sexta extinción que ya llegó, está acá, digamos. Claro, claro, quiero preguntarte sobre esa reconexión con la naturaleza y cómo trabajamos desde ahí en caminar hacia una sociedad más compasiva, menos ignorante, desde esa comprensión de separación con lo demás. Pero antes de eso también me gustaría preguntarte, como cerrando el punto como del problema en algún punto, Ujú. em, desde tu perspectiva, ¿qué hace que siendo tan evidente que esta manera de funcionar como individualista, centrada, porque cuando podemos conectarnos con el espacio contrario, ¿no? Cuando nos conectamos con los demás, con la naturaleza, uno experimenta bienestar y eso hay personas que lo registran, pero aún así es muy difícil como cortar esta dinámica de creer que si que seguir utilizando las cosas, seguir dañando lo que nos rodea, como que trajera algún beneficio. Yo sé que hay un tema ahí de la ignorancia, pero ¿cuál es tu perspectiva? ¿Por qué crees que este cambio es tan difícil y nos resistimos tanto? Sí, esa es hay un pionero en la ecopsicología que hace una pregunta muy similar, ¿no? ¿Por qué a sabiendas de que la tierra es nuestra casa la seguimos destruyendo? Nos empeñamos tanto, nos aferramos tanto en seguir un cierto accionar y modo de vida que sabemos que pues le daña, ¿no? Y últimamente nos daña a nosotros mismos. Y yo creo que ahí se evidencia mucho la condición humana, ¿no? Yo veo a uno de los sellos de la existencia humana, dukkha, al sufrimiento, ahí tan palpable, ¿no? Lo que pasa es que la razón por la que lo veo así es que decimos que el humano ha alcanzado un nivel de planetización considerable, la capacidad de influenciar el entorno que antes no existía. Entonces no es solo que antes hubiera solo pasividad, amor y paz. Eh, es, habría que expandir esa idea, pero la idea es más que ahora, con el número de personas que hay y la capacidad que tenemos de influenciar nuestro entorno, eh, pues las cosas están como están. Ahora, eso por un lado. Por otro lado es, bueno, sí, ok, de todos modos, aunque fuéramos pocos, muchos, medio, como tú quieras, hay esta insistencia autodestructiva en realidad, al final de cuentas. ¿Por qué? Y esa es la pregunta, como decimos a veces en México, de los 64,000 pesos. O sea, como, bueno, ¿y por qué? ¿Cómo? O sea, ese es el... eh, y en realidad, una de las respuestas tiene que ver como con nuestras necesidades profundas, las historias narrativas regentes. Y por decirlo de otra manera, sabemos entonces a nivel de investigación científica y demás que la información no es suficiente para realizar un cambio de conductual o cognitivo. La información no es suficiente. Se requiere algo más. Y lo que sugerimos es que ese algo más es la vivencia, la experiencia directa con aquello. Entonces, bueno, eh,
la ignorancia, ya como para tratar de cerrar esa invitación que les hago en realidad, tiene que ver principalmente, hay varios factores culturales, familiares y a nivel individual que reifican las cosas como de costumbre. Y es más difícil, inclusive aunque yo sintiera el dolor de la tierra, es más difícil traicionar mis propias creencias y valores que hacer un cambio. Entonces, esa lógica, o sea, si te fijas, eso es medio muy malas noticias, pero a la vez el poder del cambio no radica en algo afuera, radica entonces en mi apertura y capacidad de encontrar los recursos necesarios para abordar mis realidades y cómo yo me relaciono con el mundo de una manera más amigable. Ahí es donde se abre la gran puerta a las tradiciones contemplativas desde mi punto de vista, ¿no? Y su gran importancia, de que ni siquiera nos vamos con prisa todo el tiempo, ni siquiera nos paramos a cuestionar nuestros hábitos alimenticios, de transporte, o cómo nos expresamos, o como una infinidad de cosas. Y si se le está haciendo muy amplio esto tiene repercusiones tangibles en nuestra relación con la naturaleza, o sea, el oxígeno que respiras, la comida con la que te alimentas, el agua que bebes, de dónde viene. O sea, nada de eso viene de los estantes del supermercado, ¿no? O sea, entonces hay una completa fractura entre nosotros y el resto de los ciclos de la vida, ¿no? Eh, entonces, como yo lo veo, un gran como punto de este problema tiene que ver con la prisa, pareciera así medio, como con el ir sin ir, con la incapacidad de pausar y cuestionarnos el rumbo de nuestra vida. O sea, a ese nivel, así como, espérame, como para, como para qué estoy Bueno, haciendo esto, ¿no? sí, se habla mucho, ¿no? De esta sociedad como de la inmediatez, de la pérdida de los espacios reflexivos, de la ética, que están, son todos espacios vinculados como a un compromiso y a esta pausa, a reflexionar sobre la vida, sobre el mundo que vivimos. Y ahí, Adrián, me pareció que dijiste también algo como súper interesante, que es como tú decías, esto que venía de atrás, que había que entrar a explicar, y no sé si te leí bien, pero cuando hablaste de esto, como que rápidamente me voy, claro, a las tradiciones contemplativas, pero también a la forma anterior en la que vivíamos o que vivían nuestros ancestros, que era mucho más consciente eh, de ser una parte de un todo, ¿no? Como la gente tenía, de hecho, participaciones en el mundo que iban más allá de su propia vida. eh, Había como una conciencia de esta naturaleza, de estos espacios espirituales, ¿no? Hasta que llegamos a este espacio más individualista, más egocentrista, que de alguna manera daña como ese continuo, ¿no es cierto? Antes era mucho más fuerte la idea de un Dios, de una naturaleza como madre, como cuidando todo lo vivo, incluyendo nosotros, como que nuestra vida no teníamos, como dices tú, control sobre las cosas, no había esta sensación de control sobre todo lo demás, sino como más esta conciencia de ser parte de un todo. Entonces, desde ahí, esa visión me hace rápidamente poder conectar con lo que te adelantaba que habláramos, que es como desde comprender, ¿no es cierto?, que estamos realmente en un punto, como dices tú, sin precedentes, importante, en una sexta extinción masiva, donde hay mucho sufrimiento, podemos comprometernos primero con nuestra propia vida, porque falta ese compromiso y con lo que nos rodea, pues, como reconectar con esta espiritualidad, ¿no? Profunda, que tiene que ver con esta conexión con el todo y con esto construir espacios más compasivos, más amorosos, más de cuidado. Sí, sí, acá la cuestión es
como para repetir una cosa, pero desde otro ángulo, es que pareciera que nuestro tiempo es posible eh, dos cosas: ver cómo los demonios desatendidos de la psique humana están sueltos y están causando una gran destrucción en el ecosistema planetario. Pero eso a la vez, desde una mirada contemplativa, yo lo concibo como una tremenda oportunidad de transformación, porque las cosas se ha corrido el velo, no están ahí enfrente. Entonces yo escribo como, lo he mencionado, como que entonces las realidades socioecológicas, las alarmantes realidades socioecológicas son como campanadas que nos anuncian que es tiempo de regresar a casa. O sea, que mira lo que está sucediendo a tu alrededor. Ya no hay tiempo que perder, hay que poner atención a lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, visto desde esa manera, este episodio, este punto de inflexión, es un episodio auspicioso, se podría entender así, que ya no hay donde mucho esconderse de las cosas. Es tan abrumadora la situación que es como que, oye, creo que serías un poquito necia si no reconocemos que hay sufrimiento como medio exponencial, pareciera, y más en los últimos 2 años, ¿no? Que se ha como acelerado mucho esta tendencia hacia ese lado. Entonces, un paradigma más de cuidado, más relacional, más horizontal, más de participación con el mundo, ¿no? Y conmigo misma. Pareciese que es como que lo que quiere nacer en el corazón de los seres humanos y del resto, o sea, pero pareciera también que estamos justamente como en ese tiempo entre historias, justamente de transición, en el que hay bastante destrucción, injusticia, y como que lo nuevo, como que se atisba, como que ahí viene, pero luego como que no. Y ahí lo que en ese tiempo de tanta incertidumbre, justamente se requiere una práctica, ¿no? Una práctica y una visión que pueda ayudar a sostener eh, lo voy a poner así, que pueda ayudar a sostener la memoria y el recuerdo de nuestra verdadera naturaleza, no solo a nivel que tú me mencionas como histórico, a nivel ancestral, y cómo es que esa organización era más conducente a una vida más en sintonía con el resto de la naturaleza, eh, sino también ese pasado ancestral está aquí hoy. No hemos dejado de ser hijos e hijas de la tierra, es imposible eso. A pesar de los grandes desarrollos tecnológicos y demás, cualquier persona, creación, individuo, arte que conozcas, tiene en su seno la tierra misma, de ahí proviene, ¿no? Entonces, por un lado, podemos hablar como de la recuperación de esa memoria ancestral, y por otro lado, desde una mirada más evolutiva, como que lo que estamos vivenciando hoy, como decíamos hace rato, no había ocurrido, es algo nuevo en el devenir mismo del planeta, y cómo entonces podemos utilizar esos dos vectores para organizar nuestra propia práctica espiritual, porque últimamente práctica espiritual, al menos como yo lo entiendo, tiene que ver de una manera muy esencial con la respiración, que eso es lo que sugiere la etimología de la palabra espiritual, espíritus, ánima, asociado a la respiración, no sé, de manera concreta, ¿no? Entonces, bueno, podemos irnos ahí por varias direcciones, pero cuéntame. Bueno, un poquito, claro, en la misma línea, ¿no? Como esta práctica espiritual, como habías mencionado algo, pero más desde tu sentir, también de lo que te hace sentido, desde tu trabajo y también desde tu visión, como las prácticas, por ejemplo, de compasión,
de atención, ¿no? Que lo mencionaste, esto de pausar, de investigar también en nuestra mente, nos ayudan a, de alguna manera, salir de este embrollo, no sé si decirlo así, Ujú. pero porque yo también considero que es una tremenda oportunidad también, ¿no? Cuando, como dices tú, ya no nos podemos esconder, entonces cuando aparece esto con tanta fuerza, es como que también aparece esta fuerza como de querer ir hacia otro lugar, de querer salir de ese sufrimiento que nos está quejando y no poder taparnos más los ojos. Entonces, es un poco, no sé si me enredo un poquito la pregunta. Sí, no, sí, entiendo muy bien porque, bueno, como decíamos, justamente son como campanadas que nos anuncian, ¿no? Que es tiempo de regresar a casa. Pero a la vez es como que, ok, si alguien empieza a poner atención más a lo que está ocurriendo alrededor internamente, pues no sería mucha exageración que quisiera salir corriendo al segundo, porque es mucho, es medio abrumante lo que está ocurriendo. Entonces, ahí es donde decíamos que se requiere como el entrenamiento, ¿no? O sea, como que, a ver, espérame, de inmediato, de automático, o sea, el mecanismo de defensa y de huida o de congelación se activa, ¿no? En base a lo que está ocurriendo es como que no, esto va ahí, que lo arregle el presidente, esto, yo nada más voy a atender a lo mío, esto a mí no me corresponde. Y la idea es como a través de un acercamiento hábil a la situación, ir encontrando, ir puliendo el hilo que me lleva a conectar con mi propio nicho en esta situación, en mi vida misma, sin disminuyendo cada vez, ojalá un poquito más, esa tendencia reactiva a la huida, ¿no? En este contexto que estamos hablando, o sea, ¿cuál sería el beneficio de quedarme si hay tanto sufrimiento en solo mantener los ojos abiertos? ¿Por qué voy a hacer eso? Es medio masoquista. Bueno, ahí es donde, ajá, de nuevo, la importancia de la práctica contemplativa o espiritual en la que en realidad se le ve no solo el mérito, sino el beneficio casi a veces inmediato de ejercitar esa resiliencia, ¿no? Y esa capacidad de quedarme con las cosas, de atender a lo que está ocurriendo. Una de mis maestras justamente sugiere que el mayor regalo que le podemos ofrecer al mundo es no cerrar los ojos, es acompañarle, es estar, es no hacer la del avestruz y encajar la cabeza en la arena, sino estar ahí y estar con los sentimientos, obviamente, que surgen en mí al estar ahí. Mm. Y aún así, optar por la vida, aún así optar porque hay una manera más tolerante, más amorosa, más ecuánime de explorarme a mí y explorar la vida, ¿no? Entonces, eso implica un acierto, como tú sabes, entrenamiento, visión, pero también sin ser así como que algo muy lejos, muy en el futuro. Es como aquí y ahora podemos empezar a hacer eso, ¿no? Aquí y ahora se nos invita así como que a ver, a empezar a poner más atención, por un lado, empezar quizá entonces a encontrar maneras, una vez que ponemos atención, más amorosas, a relacionarme con lo que estoy poniendo atención, ¿no? Compasivas. Y también otra tercera rama podría ser como entonces activamente visualizar o mirar hacia el destino profundo del cual yo quisiera ser partícipe. Mm. Entonces, como esas tres dimensiones, eh, pues suelen ser muy útiles en esta práctica, sí. Qué bonito lo que comentas que te decía tu maestra, hace como harto sentido, ¿no? Esto de mantener los ojos abiertos también me trae esta idea también de detenerse, como mirar Ujú. alrededor, mirar también, contemplar, ¿no? De alguna manera. Y, y entiendo que también este mecanismo del que hablas, bueno, lo conocemos, ¿no? Esta lucha huida, y como
también este sufrimiento que se traduce muchas veces en nuestras emociones. Me parece también que es importante la práctica para poder estar con esos estados que nos cuestan, ¿no? Como poder de alguna manera abrazar nuestro enojo, nuestra pena, no huir de eso que está ocurriendo, sino como tomarlo y mirar a través de eso, como decías tú, y seguir escogiendo la vida, ¿no? La compasión, seguir escogiendo estar presente. Sí, o Y sea, sí, 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 dale. no, dale, dale. Iba- Solo lo que mencionaste me inspiró así como a una imagen en la que pareciera que en nuestro tiempo, o sea, tenemos una autoimagen tan reducida de lo que en realidad pudiéramos ser, ¿no? Y esa imagen tan reducida se puede entender también en función del entumecimiento de mi atención. O sea que es tanto, pareciera que como que el input sensorial e informacional al que estamos expuestos me lleva cada vez a comprimir todavía más el sentido de identidad limitado que hablábamos al inicio. O sea, lo refuerza, es como que hasta aquí esto, lo demás es demasiado. Y entonces la mirada como reconectiva con la naturaleza hace las veces de antídoto a esta tendencia que pareciera ser el motor mismo de las sociedades industrializadas. O sea, es bueno para el negocio, el claro, entumecimiento y la dilución del sentido del yo. En realidad es bueno para el negocio, porque se basa en un sentido de necesidad, de que para ser yo más yo necesito aquello y me lo venden en plazos, ¿no? Entonces, eso como que me surgió justamente que estas propuestas ecoespirituales son revolucionarias en ese sentido, no en el sentido polarizador, como dual o dicotómico, sino más bien de su profundidad, o sea, de raíz, en el sentido de lo que reina, que lo que reina es la locura que se entiende como normalidad, que se traduce también como la guerra contra la naturaleza. Es como, espérame, no estamos poniendo atención. Sí, 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 pero es que es demasiado, es muy grande. Bueno, ¿cómo hacemos para no sernos tan pequeños? Dicho de otra manera, ¿no? Para que entonces eso, desafío o esa situación, crezcamos a la altura. Y no es a través de la inflación del sentido del yo, sino es por medio quizá de una práctica en la que nos reconocemos en, como parte viviente de la trama de la vida misma. Y esa realización nos podría llevar a realizar acciones en beneficio a la vida misma, pero con el empoderamiento lo suficientemente capaz de hacer algún cambio, ¿no? sí, qué bonito como lo último que decías, de, de esto como de volver como conectarse con la naturaleza, lo dijiste más bonito, claramente, pero me quedó también esta idea cuando hablaste como de no atomizar, ¿no? Como no volver a atomizar la naturaleza como algo separado, porque mencionaste mucho de los temas eh, trasfondo. Hoy día la espiritualidad o el mundo en el que vivimos es distinto a lo que pasaba años atrás de que apareciera esta mirada más individualista y todo lo demás. Y hoy día hay también muchos desafíos sociales, económicos, políticos. Es como que ese vínculo no está separado de eso. Lo que tú hablabas también, ¿no? Como que te venden, como la naturaleza, como en paquetes, o usar esta naturaleza tiene mucho que ver también con lo político, lo social, y desde ahí claro, pues es un desafío construir un camino eh, eh, reconociendo eso también, ¿no? No como metiéndose de nuevo como debajo de la mesa y diciendo, no, acá no pasa nada, yo solo
me hago de alguna manera la lesa o el leso con todo lo que hemos construido, ¿ah? Porque que hemos construido conjuntamente nuestras maneras de vivir, de habitar, lo que decías tú, de alimentarnos, de vincularnos, de hacer política, eh, eso. Me acordé de eso y desde ahí sí, eh, claro, me hace mucho sentido como el poder mirar más allá, ¿no? Como que tú decías, como visualizar también profundamente cuál es el mundo que queremos habitar o cómo es que queremos vivir, cómo podemos mirar más allá de esto que aparece tan caótico de alguna manera y seguir creyendo también, porque igual como que en el camino es como, ah, pero si todo sigue igual y como que no hay un compromiso con eso, vuelve a aparecer esta lógica como de evitar, de luchar en vez de como querer, como decías tú, nuestra naturaleza también es una expresión de lo interno, lo que está ocurriendo o de lo que ponemos acá. Entonces, me quedé mucho también con esta idea que dijiste, como pensar también o creer o mirar profundamente en el mundo que quiero habitar, las relaciones que quiero construir, de alguna manera la espiritualidad que quiero caminar y confiar un poco también en eso a pesar de que el mundo esté en caos, digamos. Ujú. Sí, o sea, yo he encontrado, por ejemplo, en la naturaleza, y cuando hablo de naturaleza, me incluyo y te incluyo a todos. O sea, no es como, yo acá y la naturaleza allá. Mm, Eso ya implica ahí esta dicotomía, esta separación. Yo soy naturaleza, la sabiduría de la naturaleza hace mi digestión posible, hace la circulación de mi sangre posible, etcétera. Entonces, desde ese lugar empiezo como a recuperar esa memoria ancestral o también esa conciencia más contemplativa, le diría yo, porque um, desde esta lente, una conciencia contemplativa tiene que ver con el devenir de la naturaleza, con actuar acorde a los ritmos de la naturaleza, aprender de ella, o sea, una mirada profunda al mundo, me lleva mucho más temprano que tarde, a un proceso profundo de autodescubrimiento. Decíamos que los demonios desatendidos de la psique humana están por ahí sueltos en el mundo. Al mirar profundamente el escenario global, entonces me empiezo a conocerme más, empiezo a mirarme más. Al no cerrar, como decía mi maestra, no cerrar los ojos al mundo, visto desde esta mirada contemplativa, eso implica no cerrarme las posibilidades de conocerme más a mí mm, y de no quedarme solo como con lo difícil y mm, es que esto es demasiado y como decimos tirar el agua con todo y el bebé. No, espérate, es que si nos formamos la capacidad de no cerrar los ojos unos momentos más, nos podríamos dar cuenta que dentro del caos en realidad hay una resiliencia, fortaleza, belleza, compasión enorme en la naturaleza misma, en cómo funciona, en cómo es, en su generosidad y a pesar de todo lo que hablamos, sigue ahí, sigue dando, sigue proviendo. Entonces, mm, ¿cómo podemos relacionarnos, reconectarnos con la naturaleza interna y externa de tal manera en que podamos sacar a la superficie justamente esos valores de la conciencia que allí habitan? No es solo en el refugio, en el recinto séptimo de lo más profundo de mi mente, sino que desde esta mirada, mi mente en realidad, los recintos más profundos, por utilizar la misma frase, están en alianza constante con la naturaleza misma. Entonces, yo puedo entrar en esta práctica contemplativa espiritual al entrar en conexión con la naturaleza afuera o al entrar en conexión con la naturaleza adentro. Que últimamente descansan como en el mismo elemento, ¿no? Entonces, eso a mí me llena como de inspiración, como que, bueno, ahí está la calamidad, pero ahí también está el tremendo potencial de transformación.
en la palma de nuestras manos, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿cómo? Mi pregunta es, ¿cómo inspirar lo suficiente para salirnos del letargo espiritual y al menos echar un pasito en esa dirección? La respuesta a esa pregunta yo creo que es más como una invitación general, como para movilizar la curiosidad más que algo muy literal. Que sí tengo propuestas literales, ¿no? De cómo podríamos hacerle, pero... Ujú. Es, bueno, es inspirador eso también, porque, y ahí ya más preguntar por lo que, por estas propuestas o lo que haces, eh, porque es como forzado de nuevo, no está dentro, afuera, lo que tú decías, sino que finalmente somos parte de todo y ese todo se está reflejando constantemente en nuestro interior y exterior. Es como si me conecto de alguna manera con la naturaleza que creo que está afuera, pero también está dentro, algo también va a estar cambiando en todo, digamos. Y si me conecto adentro, también eso se va a reflejar en mi relación con la naturaleza. Y, y bueno, desde ahí, como preguntarte, Adrián, porque hablaste también harto como de tu motivación, de esta invitación, y me imagino que es algo que, bueno, por tu trabajo te debe mover también profundamente, entonces sé que estás haciendo varias cosas, yo las he mirado personalmente, las encuentro muy importantes eh, hoy día, y si nos puedes contar un poquito de eso, como de lo que estás haciendo, del trabajo también del trabajo que reconecta, eh, encantados para que sepan también dónde buscarte, dónde Eso, acercarse, súper. reconectar. Sí, como mi motivación más profunda quizá es como ah, cómo tocar la tierra dentro de mí, cómo entrar en esa dimensión en la que eh, mi naturaleza profunda se manifiesta o está ahí presente, ¿no? Y entonces la naturaleza, como nosotros la entendemos para ir a lo concreto, yo la tomo como el gran mensaje de mi propia naturaleza, la naturaleza liberada, que las tradiciones espirituales hablan, está aquí, está en todos lados, pero mm, cómo enraizarme, digamos, en esa dimensión para desde ahí moverme todos los días, ¿no? Eso es como lo que hay tras bambalinas de muchas cosas de lo que hago. Entonces, otra manera, y para ir ya ahora sí a lo concreto, es como yo encuentro que la ecoespiritualidad es una expresión muy afín a las necesidades actuales del impulso profundo del humano de conocerse a sí mismo y de explorar hacia dónde va la cosita, por dónde es que las cosas trascendentes en la vida toman lugar. Eso es como una bandera que yo utilizo en realidad para justificar mi propia búsqueda y mi servicio, ¿no? Entonces, dicho eso, hay como que algunos proyectos, uno de ellos es el trabajo que reconecta Latinoamérica, que justamente engloba o trae a conversación las tradiciones contemplativas, en particular el budismo tibetano, el pensamiento sistémico eh, y una conciencia ecológica o socioecológica. Entonces es una mirada integrativa, transformadora, en la que se hace mucho énfasis en el poder de la comunidad. Y eso ha influenciado mucho mi trabajo, ¿no? Y mi hacer, pero también trato de abordar la situación de distintos ángulos y también tengo por ahí algunas especializaciones como en ritual, no en cuestiones ancestrales y de sanación en ese sentido. Y también
desde el otro lado, desde la ecopsicología, más desde la mirada psicológica al asunto, ¿no? Entonces, bueno, ahí tratamos de integrar varias cosas. Entonces está en concreto el proyecto del trabajo que reconecta Latinoamérica. Está el Instituto Bioalquimia, que mencionabas también. Y también me pueden encontrar en mi página personal, que es la de Living Flames. Y ahí es donde pues comparto como de todo, ¿no? De todos los lugares. Así que eso un poco. Bueno, eh, es muy realmente, a mí me parece muy inspirador lo que estás haciendo, me inspira muchísimo porque al igual que tú considero que es un momento muy especial y que este trabajo es muy importante, que da como una dirección también de cómo avanzar, ¿no? Desde este espacio contemplativo y desde esta reconexión. Eso del trabajo que reconecta es como esta búsqueda, ¿no? De conectar también con nuestra naturaleza, que está como en las tradiciones ancestrales en general, las tradiciones contemplativas. Y bueno, porque para no quitar más también tu tiempo, yo te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación. Invito a todas las personas que nos ven, este live va a quedar grabado, lo van a poder ver, eh, a buscar este espacio, también a ver el trabajo de Adrián, donde mencionó, en las páginas que mencionó en Bioalquimia, el trabajo que reconecta Latinoamérica, en tu página Living Flames, ¿no es cierto? Que va a estar ahí, también la vamos a dejar fijada para que puedan buscarla. Y agradecerte profundamente, Adrián, de haber tenido esta conversación, de haber podido hacerte estas preguntas que son muy importantes y ojalá muchas personas puedan escuchar esto. Y por supuesto desearte toda la suerte también, o sea, que vaya muy bien en esto, que se transmita a muchas personas, porque realmente lo estamos todos necesitando y no solo como humanidad, creo que también los animales, el medio ambiente, eh, la Tierra, que es un organismo, al final la Tierra es un ser vivo, entonces a veces pensamos en la Tierra como algo muerto, ¿no? Como tierra, y realmente es un ser vivo. Y nosotros también somos muchos seres vivos, muchas bacterias, uno cree que uno es un cuerpo, pero en realidad está lleno de seres vivos y tenemos ahí un compromiso con todos, pues, con nosotros, con todos. Así que eso, agradecerte profundamente, Adrián, y esperamos también de corazón que te vaya muy bien en tu trabajo y agradecer. Muchas gracias, Paulina, y gracias a los que nos verán después, a los que nos estuvieron viendo. Hola, Pía. Eh, y nada más, sí, despedirme, agradecerte, Paulina, por la invitación y despedirme con una invitación, una sugerencia, como acabas de decir, como la tierra misma. ¿Qué tal si la concibiéramos como en realidad la representación de mi espiritualidad más profunda? O sea, si nos ponemos a pensar solo un segundo, la tierra misma es gracias a la espiritualidad de la tierra, a su dimensión espiritual, que todos sus hijos e hijas tienen esa misma facultad. Si la tierra no la tuviera, yo tampoco la tuviera. O sea, es completamente darle como un giro de 180 grados a la historia de separación, hacia más una historia de interconexión, ¿verdad? De humanidad compartida, pero humanidad no en el sentido solo de humano, sino como de persona, de capacidad subjetiva y espiritual del mundo mismo. Entonces es como nos pregunto cómo la Tierra quiere expresarse a través de nosotros. Eso sería una pregunta que me lleva por esta conciencia más ecoespiritual, ¿no? Y que no es más esotérico que tu propia respiración. O sea, con eso me gustaría, así como que ahí está tan cerca como tu siguiente inhalación, ¿no? Así que eso, gracias Paulina y suerte también por allá. Ojalá pueda estar en persona por allá, no muy lejos del día de hoy.
Ah, sí. Claro, y cuando quieras, Adrián, invitadísimo, me imagino. Y veo que también haces trabajos con personas de acá, estás Sí, conectado, así que ahí ojalá te tengamos pronto por Chile y muchas gracias por esa invitación final también a reflexionar y a darle una vuelta, no solo dejarlo como en la conversación que tuvimos, sino que llevarse algo para reflexionar respecto a este tema de la ecoespiritualidad, nuestro vínculo interconectado con la tierra y los seres. ujú, Así que muchas gracias, Adrián, que estés muy bien gracias. y nos vemos por ahí. Igualmente, Que estés igualmente. bien. Muchos saludos. Bye. Chao y muchas gracias a todos también quienes nos vieron.